Hoy estamos celebrando, hoy no vamos a estar con el libro con la carta a los Hebreos, vamos a estar con el tema que nos ha estado ocupando todo este tiempo, que hoy celebramos el Día de la Biblia. Y aunque por supuesto todos los días leemos la Biblia, o por lo menos eso debería de ser, hoy vamos a darle un énfasis especial. Me hace gracia, bueno, voy a decir algo que yo digo, mira, hay algo que nosotros aquí en el País Vasco también celebramos mucho. Y igual os vais a reír, pero hay días para todo, eso también lo sabéis, ¿verdad? Aquí hay días para todo, pero aquí cada día, pero todos los días, o bueno, según el día también, pero casi todos los días, se celebra el Día del Paraguas. Porque hay un día hasta para celebrar el Día del Paraguas. Y nosotros aquí yo creo que cada vez que vayas por la calle y veas a alguien con paraguas, lo está celebrando. Día del Paraguas. ¿Os habéis dado cuenta que hay días para todo, no? No voy a hablar de eso, por supuesto, pero hay cosas a veces que te hacen reír, ¿no? Como este tema. Pero hoy es un día especial porque vamos a darle un énfasis especial a aquello que nosotros cada día de nuestra vida, los creyentes, lo tenemos muy presente y dedicamos un tiempo y anhelamos acercarnos siempre a la palabra del Señor. Entonces, voy a leer un versículo, después vamos a orar y vamos a empezar con el tema en sí. Dios, habiendo hablado, Hebreos 1, del 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por lo cual asimismo hizo el universo. Señor, queremos darte gracias por este día, Señor. Este día que nos reunimos en torno a ti, Señor, tú eres nuestro Salvador, Señor, nuestro Dios, aquel que has muerto en la cruz del Calvario, nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir, Señor. Y hoy estamos aquí tan agradecidos, Señor, celebrándote, celebrando aquello que tú nos has dado, aquello que tú nos has dejado, para que sea tan edificante cada día de nuestra vida, cada vez que nos acercamos a la palabra, para que sea tan transformador, Señor. Y anhelamos que esto sea así todos los días, Señor. Gracias por tu bendita palabra, gracias por cada uno de mis hermanos que hoy se reúne en este lugar para darte a ti toda la gloria y toda la honra. Recíbela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, según este versículo que acabamos de leer, dice que de muchas maneras en otro tiempo el Señor ha hablado. Y esto es algo muy especial y es una declaración, hermanos, tremenda, porque Dios nunca, nunca dejó de hablar al hombre, nunca, para darle el camino de salvación, excepto en el tiempo de silencio, aquellos años que se dicen de silencio que pasan entre Malaquías y Mateo, esos 400 años de silencio donde no es que el Señor dejara de hablar o que no estuviese, sino que no había revelación del Señor escrita. Por lo tanto, la idea del Señor desde el principio es la salvación del hombre. Y siendo de esta manera, desde Edén, si tú miras en Génesis, te das cuenta que ya empiezan unos cuantos versículos bíblicos a mirar hacia el futuro, hacia Cristo, que después va a ser el que va a morir en la cruz del Calvario y el que culmina nuestra bendita salvación, aquella que ahora nosotros tenemos, la salvación que es en Cristo Jesús. Y lo maravilloso de todo esto, hermanos, es que la salvación, como bien digo, ha trascendido hasta nosotros hoy día, trasciende en el tiempo y para asegurarse el Señor de que la tradición oral, aquello que vieron todos los apóstoles y después aquellos discípulos, aquellos hermanos que estaban allá, para que todo eso no se perdiese, el Señor hizo que de una u otra manera todo quedase plasmado en aquello que tú tienes ahora en la mano, que es la bendita palabra de Dios. Y tardó alrededor de unos 1500 años hasta llegar a su composición total y que se cerrara el canon bíblico
que eso fue alrededor del año cuarto de nuestra era, en el año 300 y pico de nuestra era. O sea, nosotros sabemos que empieza en Génesis y termina con Apocalipsis, ¿verdad? Pero en el año primero, en el primer año de nuestra era, allá es que se forma todo, pero no se cierra completamente, sino que después los hombres de Dios y aquellas personas encargadas tuvieron que pues estar haciendo un escrutinio, diríamos, de tantos y tantos escritos que también salieron por ahí y tuvieron que al final, en el año 350, más o menos, dejar el canon cerrado. Esto es hermoso porque el conjunto de libros que hoy nosotros tenemos es el mayor manual para nuestra vida. Amén. Es lo que tenemos para nuestra vida. Los cristianos, los hijos de Dios, hoy lo tenemos como algo precioso porque es la misma palabra de Dios. ¿Por qué es la palabra de Dios? Principalmente porque cuando tú te has acercado a ella, lo que ha hecho la palabra de Dios, que es lo que vamos a tratar bastante, lo que ha hecho la palabra de Dios es libertarte. Traer libertad para tu vida. Y algo más importante, y es que ha restaurado tu condición de pecador, porque éramos pecadores antes de Cristo, aunque ahora también somos, pero antes de Cristo éramos pecadores con una posición que nos dejaba en el infierno y ahora tenemos una posición de aceptado por Dios. Amén. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Cuando tú te acercas a la palabra de Dios e impacta en tu corazón, la Biblia tiene eso tan importante y esencial, y es que restaura al hombre a la imagen de Cristo. A la imagen de Cristo. En nuestros días, quizá, bueno, igual tú conoces a alguien que acostumbra, a algún amigo, no sé si familiar, que acostumbra a leer libros de autoayuda. También, penosamente, en el mundo protestante o evangélico también hay libros de autoayuda, 21 días para ser el hombre o la mujer, tal, y empiezan a sacar todo ese tipo de cosas y lo que intentan es dar pautas contra la ansiedad, contra la depresión, para que tú seas un, qué sé yo, un conquistador, no sé, cualquier otra cosa, pero todo aquello para que saques quizá ese potencial que hay en ti, ¿no? Eso es lo que algunos dicen. Y la Biblia, la verdad es que hace todo lo contrario, porque lo que quiere es que reconozcas tu condición de pecador, que te acerques a Cristo humillado, nada de conquistador, sino un fracasado, y cuando tú reconoces tu fracaso, entonces es que el Señor te exalta. Es la única forma, la única manera, es ir despojándonos de nuestro yo, de nuestro pecado, de todo lo que tenemos para alcanzar aquello que el Señor tiene para nosotros, lo celestial. Y esto, hermanos, lo hace la palabra de Dios, la Biblia. Hoy vamos a hablar, el primer punto, de la inspiración de las Escrituras. Por supuesto, va a ser un poco por encima, pero yo sé que algo os va a quedar ahí para que luego lo miréis, vayáis estudiando, ¿no? Porque seguro que muchas cosas me puedo dejar, ¿no? Pero tenemos este versículo bíblico que está en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Hay, ¿cómo que no? Sí. Pero te entiendo, ¿eh? No creas que no. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos que la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, todo lo que el Señor nos ha dejado, que hemos leído aquí ahora, tiene poder para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Y como bien estamos diciendo, ¿por qué? Porque la bendita palabra de Dios, la inspirada palabra de Dios, lo que hace es, cuando entra al corazón del hombre, no lo deja como estaba, sino que, como bien dice Isaías 55:11, actúa para aquello que fue enviada. La palabra de Dios no queda en el aire. Es cierto que nosotros predicamos en algún momento, a lo mejor a nosotros no nos escuchan, pero cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en las personas, la palabra es recibida y esta palabra da fruto. La palabra de Dios tiene un destino y es el corazón del hombre. Ese es el destino que tiene. Quiero decir que no hay nada en esta vida, hermanos, que pueda enderezar al hombre.
No hay nada, absolutamente, ni al más bueno. Si en algún momento tú lo pensaste, quizá en tu vida pasada, ahora si eres creyente igual, ya sabes que no, que es imposible, pero hasta al más bueno es imposible enderezarlo de ninguna manera. Dios, a través de su palabra, cambia nuestra vida, cambia nuestro yo para hacer un nuevo hombre en él. Por eso dice que instruye, redarguye, corrige y enseña. Hay una palabra por ahí que la he tomado en el diccionario, alguno de vosotros la conoceréis, que se llama deconstrucción, que significa destruir lo analítico. Bueno, más o menos lo leo aquí para que lo podamos ver. El concepto de construcción alude a la acción y efecto de deshacer en sentido analítico una idea, concepción o creencia para dar lugar a una nueva y distinta. O sea, creo que esto es lo que significa también este versículo, porque lo que hace la palabra es enseñarnos y a través de ella transformar al hombre, sacar sus razonamientos los más analíticos que pueda tener, su imagen de Dios, su imagen de la vida, qué es lo que piensa, su cosmovisión, para al final hacer de él una criatura nueva, que es lo que hace la palabra de Dios. Y debemos gozarnos, hermanos, esta mañana, de que la palabra de Dios nos transforme y no sea simplemente un manual que tú puedes echar en mano momentáneamente para, no sé, nosotros cogemos un manual de instrucciones para montar algo y nos sirve para eso solamente, ¿verdad? Pero la palabra de Dios tienes de todo, para toda tu vida, desde que conociste al Señor hasta que te vayas a la presencia del Señor. Todo, absolutamente todo. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Entonces, tomando nuestras vidas, que es lo que hace el Señor, que somos un pedazo de barro en las manos del Señor, Él lo que hace es romperlo, hacerlo trizas y vuelve a hacer uno nuevo. El alfarero, que es el Señor, es lo que hace a través de la palabra de Dios. Otro texto adicional, estos son los textos más típicos cuando hablamos de las Escrituras, 2 de Pedro 1, 19 y 21, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura, la que tenemos ahora, hasta que el lucero de la mañana. ¿Esto a qué alude? Alude a lo que nos va a llegar el día de mañana, a la segunda venida de Cristo. Tenemos la palabra del Señor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A veces nosotros hablamos y si conocemos a una persona decimos, hoy estás inspirado o estás inspirada, cuando algo nos asombra de ella, ¿no? Y, vaya, la vemos hoy como que está inspirada, ¿no? La vemos como, pues, en el ámbito de muchas, no sé, artes de la vida, que si el artista, el pintor, que si, qué sé yo, el compositor, el cantante, pues lo mismo. Lo que dicen es que como que les ha venido una impronta, ¿no? Y de repente iba en el avión y de repente me salió esta canción. ¿Has escuchado eso? ¿Alguna vez yo lo he escuchado? No, de repente se inspiró, le vino a algo como que fue tan grande y que luego encima ha vendido mucho, ¿no? Porque le vino, bueno, allá estuvo. Pues bueno, tengo aquí una definición de lo que es la inspiración de la palabra. La inspiración de la Biblia se define como una enseñanza que Dios ha impartido directamente a sus autores. O sea, no ha venido porque sí. No es porque de repente se inspiraron estos hombres y dijeron vamos a escribir y vamos a levantar una nueva religión o qué sé yo. No, ni mucho menos. Sino que viene de parte del Señor y que sin destruir, importante, sin destruir ni anular su propia individualidad, su estilo literario, vamos a la palabra y vemos mucho estilo literario, o intereses personales. También es importante porque tú vas a la palabra y ves a un profeta orando por algo muy puntual, muy, muy importante que estaba pasando con los reyes o con alguna circunstancia especial, y ellos oraban y el Señor traía esa palabra. Pues Dios ha transmitido en la misma su completo e íntimo pensamiento
y así ha quedado registrado por sus autores humanos. No es porque vino de repente y que ellos dijeron, vamos a hacer a nuestra manera. Bueno, aquí sigo añadiendo un poco más lo que significa la palabra inspiración, porque en griego, aunque tampoco es muy importante, pero sí es importante lo que significa, la palabra es theopneustos, que quiere decir respirada, respirada por Dios, exhalada por Dios. Se refiere a que toda la escritura ha salido de Dios por su respiración, por su boca. Yo a veces, bueno, me imagino que el Señor hacía de esta manera, aunque por supuesto esto me lo estoy imaginando, de esta manera con los autores, con los escritores bíblicos. Yo cuando estoy con Dara, a veces jugando, me pongo al oído y le empiezo a hacer y ella se ríe, ¿no? Porque le hace cosquillas en el oído, ¿no? Y yo me imagino que el Señor hablaba a los autores, ¿no? Y habla de que es exhalar, o sea, sacar de dentro hacia afuera todo lo que él tenía, todo lo que el Señor quería dar, eso es lo que ellos recibieron. Y bueno, yo lo digo de esta manera, pero es así, porque Dios habló a los autores para poder plasmar todo lo que hoy tenemos. Así vemos que en Edén su palabra tuvo el poder creador también, ¿verdad? Desde el principio lo hemos visto, cuando tú vas a Génesis te vas a dar cuenta cuando dice, y el Señor dijo y fue hecho. El Salmo 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así fue como se creó todo, porque el Señor lo dijo. Mira, nosotros no tenemos ningún tipo de poder, esa es otra cosa aparte, ¿no? Que a veces algunos también hablan de ello, ¿no? Lo que tú dices tiene poder, tiene... Bueno, vale. En algún momento puede pasar que el poder que tengas para dañar, pero no para crear, y no para hacer lo que el Señor hace, ¿no? El Señor, con su palabra, creó todo lo que estamos viendo y con su palabra hablada dio a los autores bíblicos todo lo que nosotros tenemos aquí. Amén. Y ha sido, como bien digo, de adentro hacia afuera, hacia sus criaturas, hacia sus criaturas, las cuales los plasmaron en estos escritos. Y por eso digo que la palabra del Señor, hermanos, es transformadora, porque les cambió las vidas a ellos y a nosotros también nos han cambiado. Y eso no quita para que nosotros con nuestras palabras podamos animar, ¿verdad?, a otra persona y decirle, ¿verdad?, las palabras de Dios e incluso llevarles al Evangelio según la misma palabra de Dios, pero las que transforman son las palabras que están aquí dentro. Difícilmente nosotros cambiaríamos la vida de alguien y mucho menos para toda la vida, porque una de las cosas que hace Dios es transformar tu corazón. Y si tú eres una persona cambiada, regenerada, transformada por el Espíritu Santo, tú no te perderás, porque el Señor está contigo. El Señor está contigo. Él te ha cambiado y transformado. Entonces, ahora, hay dos cosas importantes también referente a la inspiración. Y es la Biblia, que es infalible y que es inerrante. Solamente lo voy a nombrar un poco por encima, porque también alguien dijo que lo que la palabra infalible dice es más importante o más alta que lo que significa inerrante. Claro, esto tiene algo de lógica porque la Biblia no falla y si la Biblia no falla, entonces no tiene ningún tipo de error. Pero para todo, en este sentido, es algo que se debe de estudiar aparte, lo que es la Biblia infalible y que es inerrante, que no tiene error. Ahora, dice Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta. Y fijaos hasta ahora lo que hemos estado hablando. La ley del Señor, de Jehová, es perfecta. Y continúa diciendo que convierte el alma. Fijaos, la palabra del Señor transforma. Y esto es lo que yo voy a estar hablando mucho, bueno, lo que estoy hablando prácticamente todo el tiempo. La palabra del Señor es transformadora, cambia los corazones, hermanos. La palabra del Señor es transformadora para nosotros. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Y quién puede hacer esto, hermanos? Por eso hablamos de la perfección o hablamos de que la Biblia es infalible. ¿Quién puede hacer algo perfecto, infalible y sin error?
¿Lo podemos hacer nosotros? ¿Verdad que no? Bueno, solo aquel que es perfecto, aquel que es infalible y que es sin error. O sea, solamente Dios. Por eso lo que tenemos aquí es de Él y no falla. Pero otra cosa importante que debemos tener en cuenta es que no falla y no tiene errores en sus escritos originales. En sus escritos originales, porque han salido por ahí algunas traducciones que han tenido errores, no tan graves, podríamos decir, como para que cambien lo que es la esencia de la Biblia, el mensaje claro de la Biblia, doctrina importante de la Biblia, no tan graves como para eso, pero sí ha habido errores. De hecho, yo creo, bueno, lo voy a decir aquí porque no sé si algunos os arrimáis más a la Reina Valera 1960, a la Internacional, a la Biblia de las Américas. Bueno, pues la Reina Valera 1960 es sumamente atacada. A mí personalmente me encanta, es la de toda la vida, que siempre he tenido, pero es sumamente atacada porque contiene variantes textuales. Y bueno, ¿qué es una variante textual? Pues es cuando un copista, fijaos a lo largo del tiempo, cuando un copista está con su mano copiando la Biblia, y date cuenta que antiguamente contaban letra por letra para no fallar, y aún así había problemas y fallaban. Pues es cuando un copista, por lo que sea, por eso digo que hay errores que no son tan grandes porque son pues una coma, una tilde, en vez de una A, una O, cosas que, bueno, que después en el tiempo también las han ido corrigiendo. Y esas correcciones han quedado después puestas en la palabra del Señor. Si no sabes qué ocurriría hoy, pues que tendríamos, pues, como la Biblia, pues tendríamos un Picasso, algo que abstracto, algo que no se puede entender ni comprender, pero es todo lo contrario. La Biblia es entendible hasta para un niño, hasta para aquella persona dura de corazón que si tú le explicas y el Espíritu Santo comienza a trabajar, seguro que puede comprenderlo bien. Entonces sí que hubo y ha habido, y algunos hasta la desechan a día de hoy, la Reina Valera 1960 por las variantes textuales. Ya sabéis, una variante textual es pues que ha habido una coma, que se le agregó algo sin querer, que algo ocurrió ahí y entonces al final ellos pues la han ido desechando, ¿no? Estoy hablando de la crítica textual, que son los que estaban allá un poquito poniéndose en contra. Pero nuestra Biblia tiene fundamentalmente dos textos de los cuales se ha basado. El primero, para el Antiguo Testamento, es el texto masorético. Es un texto que es muy confiable. Es un texto para el Antiguo Testamento que muchas Biblias lo utilizan, ¿no? Y ese texto también data, sobre todo un texto después que ha ido evolucionando, en el año 1008, el Códice de Leningrado, ese códice ha quedado más puro cada vez más. O sea, lo que tú te tienes que dar, lo que te tiene que quedar en la cabeza es que las correcciones que se han ido haciendo, se van haciendo y con la idea de que teniendo nuevos textos que han salido en el año 1940 y tantos fue, cuando salieron en el Mar Muerto, han ido poquito a poco, purificando, por así decir, aquello que había algún error. Pero sobre todo, en nuestra Reina Valera 1960, el problema está con el Nuevo Testamento. No tienen tanto problema con el Antiguo, pero con el Nuevo Testamento sí tienen la gente problemas. ¿Por qué? Porque usaron un texto que se llama el texto receptus. A ver si lo digo bien. Textus receptus. Eso es latino, sé latino yo. Bueno, quiere decir texto recibido. Más fácil, ¿verdad? Bueno, pues este texto, que es el que Erasmo de Rotterdam al final pudo hacer teniendo, dicen que alrededor de 5 o 6 manuscritos del griego. Por eso es que no le dan tanto, ¿no? Porque ahora, ¿sabes cuántos manuscritos se han encontrado del griego? O manuscritos o pedazos, no todos completos, algunos sí, pero alrededor de 5.800. O sea, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora hay tanto manuscrito, pues que es más fácil
empezar a purificarla, ¿no? Por así decirlo, la palabra del Señor. Además, este texto de Erasmo de Róterdam, él lo hizo y estos manuscritos que él cogió, estos 5 o 6 manuscritos que tenía, eran del año 1000. Y los textos que ahora han encontrado en el año 1940 y tantos, pues son del año 200 después de Cristo. Así que ahí están, ¿no? Sin embargo, nuestra Biblia, Reina Valera, estoy haciendo una defensa de la Reina Valera, es aquella que por 400 años nos ha acompañado y nos sigue acompañando. Y además, aquellos textos que encontraron en el Mar Muerto, resulta que no varían prácticamente nada a lo que tenemos ahora nosotros, o sea, con el texto recibido. No varía apenas. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos plena confianza que lo que tú tienes en la mano, si tienes la Reina Valera, es la palabra de Dios. Tienes que tener plena confianza, que es la palabra del Señor, porque Dios es el que preserva su palabra y que los manuscritos encontrados lo que han hecho es apoyar más bien que lo que tenemos hoy día es la palabra del Señor. Amén. Eso es una bendición, hermanos. Saber que desde el tiempo Dios es el que ha ido haciendo el trabajo. Muy bien. El segundo punto que quiero comentar es que la palabra de Dios es eficaz, viva y eficaz. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, como bien estamos diciendo, igual para nosotros esto es algo muy evidente porque hemos comprobado en nuestra carne que la palabra del Señor es eficaz, transforma las vidas, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es así? Bueno, aquí en este versículo dice que la palabra de Dios lo que hace es penetrar y dividir el alma y el espíritu. Este versículo está diciendo que no hay ningún rincón que se pueda esconder a la palabra del Señor en el hombre. No hay nada que puedas tener tú ahí escondido, sino que todo sale porque Dios lo que hace es penetrar de una manera especial. Así que lo que hace es dividir el alma y el espíritu. He encontrado también 2 definiciones para esto. Primero para alma y otra para espíritu. Las voy a leer. Primero, el alma. La palabra alma se refiere no solamente a la parte inmaterial del hombre, sino también a la parte material. A diferencia de que el hombre tenga un espíritu, el hombre es un alma. En su significado más básico, la palabra alma significa vida. Sin embargo, la Biblia va más allá de la vida y se adentra en muchas áreas. Y una de las áreas es el deseo del hombre por pecar. O sea, el hombre es malo por naturaleza y por consecuencia su alma está dañada. El alma, como el espíritu, es el centro de muchas experiencias espirituales y emocionales. Entonces, hablando de esto, de emocionales y espirituales, hay muchos versículos que tú habrás leído seguramente que hablan del alma. Dice, el dolor del alma, mi alma llora, mi alma tiene sed de ti, mi alma se aflige, etcétera, ¿verdad? Seguramente tú has leído todo esto y lo que quiere decir es que el alma, hermanos, es el asiento de nuestra vida terrenal y de nuestras emociones. Fijaos, Mateo 16:26 dice, esto lo decía el Señor Jesús, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y hemos dicho que en su sentido original la palabra alma significa vida. ¿Qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su vida? ¿Qué aprovechará? Aquí la gente quiere tener de todo, pero después perderá su vida eterna. Perdición eterna. ¿De qué aprovechará? Después, la segunda cosa es el espíritu. La palabra espíritu se refiere solo a la parte inmaterial del hombre. La raza humana tiene un espíritu, pero nosotros no somos un espíritu. Sin embargo, si no estaríamos por ahí, ¿no? Sin embargo, en la Escritura, solo los creyentes, aquellos en quienes habita el Espíritu Santo, se dicen que están espiritualmente vivos.
y así como los no creyentes están espiritualmente muertos. Y además en los escritos de Pablo habla que la vida espiritual precisamente es el eje de la vida de un creyente. El espíritu es el elemento que le da al hombre la habilidad, ¿para qué? Para tener comunión con Dios, una relación íntima con Dios. Siempre que se usa la palabra espíritu, se refiere a la parte inmaterial del hombre que se conecta a Dios en un mismo espíritu. O sea, el alma y el espíritu están conectados, pero son separables. Por eso ahora vamos a ver un poquito cuando dice que cuando penetra la palabra de Dios lo que hace es separar. ¿No? Dice que quiebra el alma y el espíritu. Entonces, el alma es la esencia del ser humano, es lo que somos, y el espíritu es el aspecto de la humanidad que conecta con Dios. La parte B de este versículo que estamos leyendo penetra hasta partir el alma y el espíritu, y después dice las coyunturas y los tuétanos. No sé si sabéis qué es esto, yo he tenido que ir a mirarlo bien porque yo decía las coyunturas y los tuétanos, vamos a verlo, ¿no? Pero el original para partir, que aquí está diciendo, ya estamos diciendo que es dividir. Lo que hace la Biblia es dividir y ponerlos un lado del otro. Entonces, el alma y el espíritu es comparado aquí con las coyunturas y con los tuétanos. El tuétano, hermanos, es lo esponjoso que está dentro del hueso, que es la coyuntura. Hay huesos más gordos, dicen, que son como más fuertes, y son los que tienen dentro el tuétano, que dice que están ahí todos los nutrientes, incluso algunos tienen sangre por dentro. Por lo tanto, el tuétano es el tejido esponjoso rico en nutrientes que se encuentra en el centro de los huesos grandes. Y hay una definición también para esto que me ha gustado mucho y que nos aclara también a lo mejor esto un poco, y es así como el tuétano está escondido en lo profundo de las coyunturas, así el espíritu está en lo profundo del alma. Por eso dice que penetra hasta el alma y divide sacando todo. Para que el tuétano sea dividido, espero no estar liando, pero bueno, para que el tuétano sea dividido de las coyunturas, se requiere que las coyunturas sean quebradas. Hay que romperlo para ver lo que hay dentro, el tuétano. Pues dice, según el mismo principio, para que el espíritu sea dividido, del alma se requiere que el alma sea quebrantada. Entonces, lo que quiere decir es que la palabra de Dios penetra hasta hacer división y sacar lo más importante a la luz, que es nuestra vida espiritual, que es para que nosotros nos podamos conectar con Dios. Divide, lo parte completamente. Si nosotros solamente estuviésemos con nuestras emociones, nuestra alma, todo lo que somos, no podríamos vivir. Necesitamos la parte importante que es la espiritual, que es la que nos conecta con Dios. Si tú piensas bien en esto, conviene al hombre que sea quebrantado por el Señor y por su palabra. Le conviene al hombre ser quebrantado. Porque cuanto más somos quebrantados, más facilidad hay de humildad. Más facilidad hay para humillarse y ponerse delante de la presencia del Señor. Que el Señor quite todo, arranque todo aquello que a nosotros no nos viene bien, para que así, de esta manera, podamos acercarnos al Señor. El punto 3 dice, en ellas estaba la vida. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, bien, estamos hablando ahora de la palabra del Señor, aquello que el Señor nos ha dejado, pues esta misma palabra dan testimonio de Jesucristo. El fin y toda la conclusión de la Biblia es Jesús. Todo lo establecido en el Antiguo Testamento era un maestro, dice la palabra, un ayo, para llevarnos hasta Jesús, hasta Cristo, empezando desde el Antiguo Testamento, que anunciaba a Cristo, desde Génesis, y terminando con Apocalipsis, que ya habla de su vida, muerte, resurrección. Entonces, sí, Moisés y Juan apóstol tienen algo entre sí, y es esto, ¿no? Que Moisés da el comienzo del Antiguo Testamento, que por cierto, por revelación del Señor,
Y Juan cierra también con una revelación de Dios con Apocalipsis. Y todo esto anunciando a Cristo. Todo esto anunciando a Cristo. El Espíritu Santo, a través de ellos y a través de la Escritura, anuncia al Hijo de Dios. Por eso, esta última parte vamos a hablar de que el Espíritu Santo es el agente inspirador. Es aquel que inspiró las Escrituras, aquel que fue ordenado por Dios. Entonces, 2 Pedro 1, 19, 21, hemos leído antes, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay otro texto, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y Jesús dijo esto del Espíritu Santo, diciendo que iba a guiar a los escritores bíblicos también a toda la verdad, que los escritores bíblicos iban a escuchar su voz a través del Espíritu Santo. ¿Os acordáis que Él dijo, yo me voy, pero se queda el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros? ¿Para qué se quedó el Espíritu Santo? Se quedó precisamente también para esto, porque ellos iban a recibir ahora toda la revelación del Señor, la cual nosotros hoy tenemos plasmada. Otra parte importante es que Jesús mandó a sus discípulos que esperasen la promesa del Padre, la que estamos diciendo ahora, y dice lo siguiente, el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviaré en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará, fijaos, les recordará todo lo que os he dicho. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues estos textos nos dan claridad de que es el Espíritu Santo quien dirigió las mentes de los escritores bíblicos. Y ellos fueron los privilegiados de dejarnos escritos como estos oráculos de Dios, los deseos que Dios tiene hacia su creación y sus hijos. El Espíritu Santo, hermanos, recordó a los hombres de Dios aquello que Jesús les dijo en vida. Todo lo que el Señor les dijo en vida a los escritores bíblicos, el Espíritu Santo les recordó. Por ejemplo, tenemos al apóstol Juan, en 1 Juan 1, del 1 al 4, dice, lo que era desde el principio, fijaos, este es uno de los textos que podemos ver más claros de que es cierto que ellos estuvieron allí, lo vieron, lo palparon, lo enseñaron, y esto está queriendo decir de que ellos lo han escrito. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también, fijaos, yo creo que esta es en la época que nosotros ahora tenemos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Todo lo que ellos dejaron es para que nosotros también podamos tener comunión con Dios. Son escritos que han sido dejados para el beneficio de nuestras vidas. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es maravilloso ver que los escritores bíblicos escucharon la voz del Señor y nos dejaron cosas tan maravillosas. El apóstol Juan fue inspirado por el Espíritu Santo y recordó las cosas que después escribió para nuestro beneficio. Al principio de este punto hemos dicho escudriñad las Escrituras, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto, el Señor Jesús, si vais un poquito más adelante, es como que les está haciendo un reproche a los fariseos porque ellos hablaban mucho, ya conocéis, y Él tiene que decir, bueno, pues escudriñad las Escrituras porque las Escrituras dan testimonio de mí. Mucha gente allá afuera no conoce al Señor, tampoco quiere escudriñar las Escrituras. Algunos, por lo menos a mí me ha tocado alguna vez, hablar con alguien y decir, bueno, a mí me gustaría tener tu fe, a mí me gustaría vivir como tú vives, como tú crees, me encantaría. Digo, bueno, pero esto no ha venido por arte de magia, le digo yo.
Esto ha venido porque yo me he acercado a la palabra de Dios. Pero ¿y qué tendrá que ver la palabra de Dios? Bueno, pues la palabra de Dios precisamente es la palabra hablada de Dios para nosotros y es aquella que imparte vida y que imparte fe. Ah, de esa manera has tenido fe, de esa manera yo puedo tener fe. Es la única manera, escudriñando, hermanos, las Escrituras. Cada día nosotros, hermanos cristianos, nosotros que amamos al Señor, debemos escudriñar las Escrituras, porque en ellas nos podemos gozar. Hemos encontrado la vida eterna. A muchos les tenemos que predicar para que también encuentren la vida eterna, porque de ellas o en ellas se habla del Señor Jesucristo, aquel que ha muerto por los pecados de la humanidad, todo aquel que se acerca a Cristo. Así que nosotros debemos escudriñar y en la manera de lo posible, quién sabe si el Señor no nos va a poner a alguien allí para que vea también que esta palabra no es cualquier cosa, sino que es la bendita palabra de Dios. Igual es alguien incrédulo, alguien con un corazón duro, pero también dice la palabra que su palabra es como martillo que quebranta la piedra. Y eso es lo que ha hecho con nosotros, ha quebrantado nuestro corazón, lo ha hecho en la historia, permanece hasta el día de hoy, sigue siendo atacada, hasta por las mismas filas, a veces sigue siendo atacada. La palabra de Dios ha tenido variantes, la sigue teniendo, han salido pergaminos, han salido todo lo que tú quieras, pero al final todo corrobora que lo que tenemos hoy es la bendita palabra de Dios, la cual nosotros debemos gozarnos en nuestro corazón y decir, gracias Señor, ayúdame a valorarla, ayúdame a valorar tu palabra, porque esta palabra es la que cada día, cuando estoy sediento, me da de beber. Cuando me siento desmotivado por alguna situación, me acerco a la palabra de Dios. Cuando tú estás, de alguna manera, en la que estás notando que te falta gasolina, por decirlo de alguna manera, vas al surtidor que está aquí. Así que, hermanos, gocémonos porque nosotros tenemos la bendita palabra de Dios. Gocémonos porque hemos recibido esta gran bendición y debemos atesorarla, no solamente guardarla para nosotros, sino también compartirla con aquellos que quizá no la creen, pero que si comienzan a leerla, si comienzan a mirarla, a escudriñarla, quizá Dios transforme sus vidas como también lo hizo con nosotros. Amén. Señor, queremos darte gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Nos enriquece tanto, Señor. Ha transformado nuestros corazones, Señor, nos ha cambiado, pero además cada día de nuestra vida, Señor, cada vez que estamos sedientos nos podemos acercar a ella. Podemos acercarnos, Señor, y ver tanta bendición, Señor. Encontrar que cuando estamos enfermos, Señor, tu palabra también nos levanta, Señor, levanta el alma. Levanta el corazón apocado a aquel que está caído. Oh Señor, gracias, Señor, porque es libertadora, es sanadora de nuestras almas, Señor. Estamos tan dichosos, tan contentos, Señor, de que podamos tenerla a nuestro lado, Señor. Gracias, gracias, Señor, por los escritores bíblicos, Señor, que la plasmaron y que hoy la tenemos nosotros, Señor. Gracias porque a pesar de ser atacada, Señor, de mil maneras, Señor, la esencia no se ha perdido. Gracias porque la doctrina, Señor, sigue siendo clara. El mensaje sigue siendo clara, Señor, sigue siendo claro. Dios mío, es el mensaje de salvación para tantos que necesitan, Dios mío, encontrarte a ti, Dios. Te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.